Bienvenido entonces a la comunidad presente, a nuestros amigos. Aquí David Arroyo, Leonardo Zúñiga. Estamos reunidos en esta cotidianeidad para poder conversar, dialogar, disfrutar también de algunos temas. Por lo menos el de hoy no es muy disfrutable, pero para explorarlo. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Quiero analizar esa información que nos traes, de la cual me declaro completamente ignorante. Así que la opinión que salga de acá al menos va a salir solamente de la confianza que tengo en tus fuentes. Que conste. Claro. Ese hombre que no quiere decir cómo está. No, todo bien. Mejor tapar eso. Igual creo que no me declaro experto en el tema, pero yo tampoco. Algo vamos a hacer ahí. No, yo tampoco. Creo que en la opinión se... Después vamos a linkear la fuente principal, que es un video que tiene aproximadamente 5 millones de visitas de la revisión que yo hice, y para traer datos duros más o menos de cómo funcionó todo este tema de Venezuela desde la conquista, su independencia, hasta el hombrón más duro que más duro. Y ahí vamos a linkear el video donde salen explicando básicamente estas mismas cosas, ¿ya? Y yo traje unos apuntes para que vayamos entrando en materia. Unos apuntes que son desde el periodo de dominio del Imperio Español, que es desde el siglo XVI en adelante, hasta nuestros tiempos. Y empiezan a ocurrir una serie de cositas que se repiten y se repiten una y otra vez en Venezuela. Lo primero que anoté es que Venezuela estuvo bajo el dominio del Imperio Español durante el siglo XVI, ¿ya? Y para ser bien duro con eso, España, como a muchos de otros países, incluyéndonos nosotros, saqueó obviamente una montonera de metales preciosos: cacao, azúcar, cuero, minerales, tabaco, y se los llevaba para Europa. Hasta que ocurre el temita de la famosa Revolución Francesa, como una bomba hacia todo el resto de los países. Le llega la idea a Venezuela por medio de Simón Bolívar, ¿ya? Ojo con Simón Bolívar, que se repite hasta estos días, que empieza con esta idea de independencia, que nace obviamente en Francia, y proclama esta lucha independentista de los pueblos y frente al imperio, ¿ya? Logrando parte de la independencia venezolana y formando un país que se llama la Gran Colombia, que yo no tenía idea que existía. Forma la Gran Colombia, creo que en 1800 y algo, como ya la primera independencia en relación a España. Y de esa independencia, que es la Gran Colombia, nace y se desprende Venezuela, ¿ya? Así parte el inicio de Venezuela, y parte con la siguiente frase de Simón Bolívar: América es ingobernable, ¿ya? Ojo con esa frase: América es ingobernable. ¿En qué contexto dice eso o a qué se refería? Que él decía que América no podía estar bajo un, comillas, poder imperial, que debía de tener su propio libertad a recorrido, ¿ya? Idea, obviamente, desde mi visión bastante, ¿cómo se dice? De bastante fuerza, de guerrilla, de espíritu. En la base. Lo que pasa es que en el transcurso de quizás probablemente esa idea se fue distorsionando, ¿cachai? Como la gran mayoría de las ideas políticas. Claro. Después, otro de los antecedentes que empecé a notar ya tienen que ver con el inicio de la independencia de Venezuela, ¿ya? Y parte la independencia de Venezuela un 19 de abril de 1810, y es un proceso de independencia desde 1810 hasta 1823, o sea, aproximadamente 13 años de proceso de independencia. El problema es que desde los inicios de la independencia, Venezuela estaba sometida en guerras civiles, dictaduras y crisis económica a causa de la deuda que tenía ya con el Imperio Español y con sus potencias. Ya. ¿Dónde empieza a quedar el desastre ya calamitoso? Es cuando empiezan
con la exportación de petróleo. El petróleo irrumpe en Venezuela en 1910, según la fuente que vamos a linkear después, y otras que yo tengo más anotadas más adelante, y cometen el primer gran error, a mi visión, y yo creo que en esto vamos a estar probablemente de acuerdo, es que solo empezaron a exportar petróleo y se despreocuparon de otras fuentes, que eran la agricultura en esa época. O sea, se hicieron monofocales totalmente a la producción del petróleo y el resto nos importa re poco. Gracias a eso, obviamente que desde 1910 en adelante Venezuela tuvo como 15 a 20 años de estabilidad económica y pudo salir de la deuda. Sin embargo, hubo un incremento del analfabetismo. Ojo, salieron de la deuda, pero los problemas no estaban solucionados. ¿Qué pasó? Que dentro de 1950 a 1970 empezaron a aumentar el tema de infraestructura. Venezuela se volvió, entre comillas, un país en vías de... en esa época se podía considerar como un país en vías de... ¿Por qué? Porque empezó a aumentar el tema de la infraestructura, de cómo construían lo que construían, tenían ya un potencial, ¿cachai? Eminente. Respaldado por el petróleo. Claro, todo respaldado por el petróleo. Exclusivamente por el petróleo. Sacáis esa pieza y se te cae el castillo. Y es lo que va a pasar precisamente porque en 1970 a 1980 el petróleo empieza en un descenso. Y aquí empieza el problema, porque reaparecen las crisis, reaparece la deuda, reaparece la pobreza, que había sido en parte erradicada con el tema de la deuda, por lo menos. Y en 1990, ya llegando ya un poco, disculpando la extensión, pero un humilde resumen, Venezuela en 1990 se encuentra en un entorno de corrupción, de pobreza, de aumento de precios, de inicios de narcotráfico en 1990. ¿Y cómo se llama esto cuando la moneda se desprecia? Devaluación de la moneda. Todo eso en 1990. Y el tejido desde los inicios de la independencia hasta estos tiempos había sido de inestabilidad, con excepción de 1910 hasta 1930, donde ellos pegaron el mangazo con el petróleo, ¿ya? ¿Qué ocurre? Intentos de golpe de Estado, manifestaciones, huelga, etc. Y en 1992 lo tengo bien anotado porque aquí aparece el primer personaje en cuestión, que es Hugo Chávez, que intenta un golpe de Estado fallido en 1992 hacia el gobierno de aquel entonces. Y Hugo Chávez en ese intento fallido es encarcelado. ¿Ya? Justo pausa, ¿el gobierno que estaba en ese momento era como de corte de derecha o también era...? Desconozco totalmente. Ya. Eso lo desconozco. Lo que sí es que había inestabilidad política y económica a causa del descenso del petróleo. Del descenso del valor del petróleo. ¿Ya? En 1998, Hugo Chávez se presenta como candidato. Ya una vez que salió de la cárcel, se presenta como candidato y sale Hugo Chávez, electo presidente, su primera vez. Ya. Y él presenta un programa de revolución social. Y él se autoproclama el nuevo Simón Bolívar. ¿Ya? Fíjate cómo se empieza a conectarse lo que decía desde un principio, con esa idea de América es ingobernable, con esa autoproclamación del el nuevo Simón Bolívar. Y los opositores en ese entonces proclamaban una mayor libertad económica, quizá observando que estaban dependiendo de un ladrillo y quizá con ansias también de poder político, lo desconocemos. En el 2002 es vuelto electo, o sea, tiene una reelección Hugo Chávez, su segundo periodo en el mandato, y la oposición durante ese periodo intenta un golpe de Estado. La oposición intenta un golpe de Estado. Y se genera, yo lo anoté, este dato lo anoté porque hoy, de hecho el día jueves pasado creo, se está produciendo la idea de volver a una huelga, un paro general en Venezuela. ¿Por qué anoté? ¿Por qué hice esa conexión en el tiempo? Porque en el 2002, durante el periodo desde el 2002 hasta el 2007, que es el segundo periodo de Hugo Chávez, ya hubo una huelga general como intento de derrocar el mandato,
que duró 63 días y no tuvo ni un éxito. ¿Ya? Se empiezan a repetir ciertas cosas. Desde el 2000 en adelante, el precio del petróleo sube, se dispara. Por lo tanto, la revolución social que él tenía presupuestada empezó a disminuir los índices de pobreza, etcétera, etcétera. Y ya desde el 2007, en su tercera reelección, dudosa desde mi visión, porque que alguien sea reelecto 3 veces me pone realmente los pelos de punta, él en su tercer periodo proclama una política exterior de bloque antiimperialista contra los Estados Unidos en el 2007. O sea, el hombre ya tenía cero intenciones de negociar con Estados Unidos, sabiendo que dependía de Estados Unidos. Pero ya le vino esa cosa de no quiero nada de los imperios, ¿cachai? Y en su cuarta reelección en el 2012, ya con cáncer, no alcanza a terminarlo porque muere. Y en el 2013 hay elecciones y ahí sale Nicolás Maduro, en el 2013. Con muy poca simpatía. Era un tipo que no tenía la simpatía del Sambo Chávez, como se le dice. Más carismático. Mucho más carismático. Y más encima, se le viene un bajo tremendo en el precio del petróleo a Nicolás Maduro. Y se enfrenta nuevamente Venezuela con deuda, crisis energética, inflación, desempleo y pobreza. Y la estrategia de Maduro, desde ese gobierno hasta estos días, ha sido de blindar el gobierno. Esa fue su estrategia política, blindar y tratar de cubrir lo que más se pueda para que, no sé, perdurara el progreso que había tenido Hugo Chávez en su revolución social, bajo toda esta premisa de que eran poco menos que los salvadores de Simón Bolívar reencarnado. Los opositores acusaron de dictador a Maduro y Maduro acusa a los opositores de golpistas y, ojo, traidores a la patria. Ahí, clave. Y también acusa de intervencionismo político y económico de Estados Unidos. Eso, en términos históricos y humildes, son los antecedentes que traía. Ahora, ¿qué sucede con los números en el periodo de Nicolás Maduro? Ojo, 2,3 millones de venezolanos que han abandonado el país, lo que representa un 7% de la población. Fuente ONU. El Producto Interno Bruto, en caída libre desde que Maduro toma el gobierno, cae desde un 3% hasta un 15%, y en los últimos 3 años se mantuvo con baja de 15%. La malaria, de 100.000 casos detectados en la último periodo de Hugo Chávez, hacia la época de Maduro, aumentó 500.000 casos más, o sea, llegó a 600.000 casos de malaria. Hiperinflación, casi un chiste, 1.300.000% de inflación. Desempleo, 33%. Y uno de los datos más crudos, que cuando yo lo estaba anotando fue los que más me dolieron: 3,7 millones de venezolanos subalimentados, según la fuente de la UNICEF, y 78% de la población infantil en riesgo de desnutrición. Fuente Humíades Urbín, que es el presidente de la Sociedad de Pediatría. Y de ese 78%, 7,3% de desnutrición severa. Con todos esos antecedentes, yo me hice la siguiente pregunta y me gustaría que la discutiéramos ya para empezar a abrir campo, que es, con todo esto que ha pasado, con todo esto que yo les comento, que estas características cíclicas, etcétera, etcétera, ¿qué ustedes pueden, qué se puede decir de esto en general? En estos tiempos, con toda esa pequeña mirada, humilde mirada para atrás, y tampoco aquí no hay ni un especialista, pero ni tampoco los datos que yo traigo son como de un historiador, pero ¿qué mirada se le tiene entonces desde esta nueva visión a la crisis venezolana? ¿Y qué ven como posible solución? No sé por dónde podrían partir. ¿Por dónde nos gustaría partir? Bueno, primero que todo, a mí me gustaría empezar como con la preocupación que yo creo que genera. Que creo que todos la hemos sentido en algún punto y la hemos conversado quizás fuera de este contexto de podcast. Hemos conversado como amigos quizás. Y claro, o sea, uno observa desde afuera. Yo al menos muy ignorante del tema, no me he dedicado a buscar más información, a entender. Pero con lo que uno ve,
por ejemplo, con la inmigración, po. El hecho de que hayan tantos, ¿cachai? Que Sí. estén saliendo, ¿cuánto? 7%. 2,3 millones que representan el 7%. Eso es caleta, Caleta. de gente. Sí. Repartida en toda Sudamérica. Claro, entonces tampoco es como para decir, no, es que esto es una conspiración yanqui, ¿cachai? Para no sé, destruir al comunismo. Claro. Ahora viene, claro, ahí surge igual una duda que quizás no está tan cerca el tema que decías tú, pero a veces igual me cuestiono qué tan honestas son las intenciones de Estados Unidos, por ejemplo, Claro. cuando hablan de intervenir. Porque uno piensa, ponte tú, no sé, Haití está igual de mal, ¿cachai? Pero no veis ni un plan para hacer nada, ¿cachai? Entonces siento que igual hay mucho juego político de ambos lados. Y con fines económicos. Claro, porque ponte tú, el decir abiertamente, ¿cachai? Como, no sé, pues que ahora Maduro dijera, como sabes que nuestro sistema falló, siento que sería igual como decir que quizás su sistema político no funciona, ¿cachai? Sería dar esta idea al mundo de que puta, nuestros opositores tenían razón. Entonces, igual, aparte de todos los como juegos políticos que hayan dentro del país o fuera, están igual ligados a eso. Aquí hay muchas personas que van a defender como la orientación política del Claro. gobierno y que no importa los errores que cometan, va a estar bien porque es como su partido, ¿cachai? Y siento que hay mucho de eso de ambos lados, de los opositores y Sí. de dentro. Sobre todo Maduro, yo, obviamente, uno lo que más ve como en los medios es como lo mal que lo ha hecho Maduro, ¿cachai? Claro. Pero además que si tiene gente que lo apoya es porque igual ha hecho cosas buenas. Sí. Pero lo que yo he visto como que se le critica es justamente eso, que todo eso como errores siempre se lo atribuyen afuera. A los bloqueos Claro. económicos y Claro. siempre está afuera el problema. Parece que el problema no estuviera en el periodo de él, sino que Claro. fuera... Alguien más tiene la culpa, Claro. ¿cachai? Mi sistema funciona, Claro, aguante sí. la revolución, Sí. alguien más afuera nos está jodiendo. Siento creo que hay mucho de eso. Yo creo que en algún minuto se le tiene que haber escapado de las manos la primera gran intención que tenían de, entre comillas, tener una revolución social, y se les tiene que haber escapado por, bueno, el tema de los factores económicos y haber establecido el petróleo como único gran estrategia. O sea, tú no es re difícil pensar que un problema y lo otro, es re difícil pensar que un problema actual pueda tener fundamento afuera cuando tú económicamente también dependes de ellos mismos, pues. Entonces, obviamente sabiendo que las intenciones, o sea, creo que las intenciones de los gringos son las intenciones que han tenido siempre, de conquista, de siempre a su beneficio, a su hiperbeneficio. Y dudo realmente de que tengan, entre comillas, buenas intenciones. En general, tengo la impresión de que no hay blancas palomas de partida. Ya, o sea, empezar a cuestionarte de que aquí están los buenos y aquí están los malos, creo que ese es el peor ejercicio en el que podríamos incurrir. Pero sí decir de que la catarsis humana de gente que padece. O sea, si ya tienes gente que se está yendo, si tienes gente que está con problemas de nutrición, o sea, ¿qué pasa ahí, bo? ¿Cuál es la defensa? ¿Por qué esa defensa psicótica de estar ahí hasta los últimos días? Y yo creo que lo sacan muerto de partida. Claro, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, o sea, al pensar como en la misma gente que vive ahí, ¿cachai? Yo pienso que uno lo puede analizar quizás como con la mente más fría, pero no con los datos suficientes, como considerando que la gente que realmente está ahí viviendo, ¿cachai? Porque igual yo siento que ellos deben estar conscientes de que hay caleta de corrupción ahí, po. Porque no puede decir que Maduro igual pasa hambre, como el resto de los ciudadanos, ¿cachai? No, de más que no, po, o sea, eso es evidente. Entonces, hay corrupción, pues. Siento que eso no es como coherente con el núcleo de su postura política, que es como de Venezuela para todos, ¿cachai? Claro. Cuando evidentemente hay problemas de ese tipo y sin importar la fuente. Es como que te dijera, puta, si hay un terremoto o algo así, ¿cachai? Y se cortan como los suministros de comida, yo igual voy a salir a buscar comida para mi familia, ¿cachai? Donde sea. No voy a decir como, pero es que cortaron todo, ¿cachai? Y no hay dónde, así que es culpa de ellos. No, pues si yo veo un problema y de verdad me importa a mi gente, yo voy a hacer lo que sea necesario para que estén bien. Y hacerlo, como te digo, evidente que no le falta nada, evidente que la plata no le falta. Hay un sector político, de hecho, que... O sea, no un sector, hay un sector de Venezuela que
no le afecta lo que ocurre. Que de hecho hay varios reportajes dando vueltas de entrevistas a gente que come en restaurantes y gana, o sea, pagando platos que son casi el sueldo mínimo de una persona común y corriente y se le paga, porque bueno, la hiperinflación tiene esa consecuencia. Que de hecho eso es justamente lo que me hacía pensar, porque hace poco como que vi un video de Maduro comiendo con el Salt Bay, que es como un meme, un compadre que como que corta carne y tira sal así como desde el codo. Ay. Y ese es un chef como internacional, pues no es como un loco que te haga así un plato de comida en la esquina, pues. Y ahí salía Maduro como fumándose los puros más caros, ¿cachai? Claro. Y comiendo ahí. Entonces, como te digo, está bien, igual entiendo que es como el presidente y quizás tiene algunos beneficios. Pero si estáis viendo que tu país está en crisis, no es como andarte dándote esos lujos. Por último hace la piola, ¿cachai? Pero eso de mostrarlo abiertamente como que igual da el mensaje de que el loco no tenía el metro. Quiere mantener su estatus, ¿no? No le interesa realmente el pueblo. Sobre el tema en sí, yo creo que el hecho de que lo estemos comentando, considerando que Venezuela no es el único país que tiene problemas políticos, de hecho solo acá en Chile ya tenemos, incluso en la región, harto que analizar, pero el hecho de que estemos analizando un país externo y que el foco sea ese a nivel mundial, ya eso da un poco de relevancia, de análisis a lo que está pasando en Venezuela. El tema político en sí es un tema que ya de por sí causa interés profundo y es un tema que yo creo que en algún momento vamos a tener que tocarlo de forma individual en el podcast. Hay un tema filosófico por la ideología que hay y creo que ese es justo el punto que está como cegando, esto vamos opinión, en la visión o el quehacer de, en este caso, Maduro como representante de la política venezolana. Pero por ejemplo, para detallarlo, ¿cuál sería, según tú, el punto de inflexión y de reflexión? Del análisis que hiciste tú histórico, que estoy bastante de acuerdo, creo que había leído por ahí algunos resúmenes y es coherente. Es coherente con lo que yo había revisado. Pero creo que hay un detalle ahí que creo que hace mayor fuerza al tema ideológico y que es que lo mencionaste, pero no lo profundizaste, que fue el tema de que hubo una mejora debido al petróleo en el país. Claro. Y eso hizo que las deudas se fueran, hizo que visualmente el país se viera mejor, pero había gente que se estaba quedando fuera de esa mejora. Y claro, eso lo apuntaste con un número que era que el nivel de analfabetismo no disminuyó, quizá incluso aumentó. Claro. Entonces había parte de la población que se estaba quedando fuera de esa mejora. Entonces eso es lo que se fue arrastrando eso. Claro, eso es lo que dentro de una ideología política izquierdista algo que no debería pasar. Claro. Entonces en ese segmento se fue dando fuerza a esta idea de derrocar la predominancia política que había en ese momento, que yo podría decir que fue mayoritariamente derechista, hasta un punto en que ya se rompe todo lazo por la baja del petróleo, que hace que la gente que quizás le faltaba fuerza a ese movimiento fuera aún más fuerte, y eso hizo que Chávez, con incluso ese antecedente de haber estado en la cárcel, salga por mayoría electo, claro, como presidente. 4 veces. De hecho, cuando uno ve, pero yo igual pongo en duda un poco la reelección. Ya la tercera ya yo empiezo a dudar por... Yo no sé si duda. Yo no sé si lo dudo, pero lo que me pasa es que... no sé si lo dudo, pero lo que me pasa es que hay un tema ahí de que siempre le fue bien, porque se subió a la ola, en la ola del petróleo bien. Entonces estuvo arriba siempre y hizo mejoras considerables al sistema que había antes. Entonces eso le dio popularidad. La reducción de la pobreza durante el periodo de Chávez es significativa. Claro.
Sí, no, sí, el periodo de Chávez Tú, tiene súper buenos números. Cuando tú ves los números en la parte de Chávez, ves que hay algo, que Claro. hay sustancia. Pero cuando El entra mismo Maduro, tema, es que te juro que cuando entra Maduro en la gráfica, son disparates. Es que Disparates. ahí donde entra el tema que yo te digo de la ideología, porque se cegaron frente a lo que había que hacer, que era lo que estaba faltando, pero dejaron de lado una parte importante que podríamos decir quizá la parte de derecha quizás no hubiera dejado de lado, que era el crecimiento capitalista en sí del país. Y eso hizo que se respaldaran con el petróleo sin hacer análisis de otros puntos productivos. Y bueno, la clara falla del gobierno Maduro, porque quizás si no hubiera habido esa baja del petróleo, puede ser que no hubiera sido mejor que Chávez, pero se hubiera mantenido en una... Y pensar que ese mismo ejercicio es extrapolable también a nuestro país, por el tema del cobre y de los minerales. El salitre claramente en la... Quizá ahí en alguna otra vez podamos ir profundizando en otros temas y volviendo también a este, porque tú te das cuenta que, como dicen los mismos historiadores, que la historia está para que se repite, y se repite, y se repite, y se repite. ¿Cómo es que Chile sale de ese, si se podría decir, dependencia económica con el salitre? Yo lo desconozco. Pero eso es como para volver. A mí me gustaría en relación al mismo tema, tocar una pequeña cosa que para que podamos reflexionar en el asunto de que en el tercer mandato de Hugo Chávez, él establece como estrategia política hacia el exterior la idea del bloque antiimperialista de los Estados Unidos. Si tú, como... Mira, llevemos el tema del país a la escala humana, orgánica. Y fíjate que cuando tú dependes económicamente sobre, por ejemplo, en el caso, los números de ahora son de 15.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares dependen de Estados Unidos. 11.000 millones de dólares de los 15.000. Y 20% de los barriles de petróleo que que exporta Venezuela son de los gringos. Si tú dependes tremendamente del imperio y precisamente te quieres liberar del imperio, ¿qué coherencia hay en eso como estrategia política? Nula. Entonces, pero claro, yo cuando estaba recopilando esos antecedentes, yo digo, pero entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué podríamos decir que quieren entonces? Una independizarse, pero aún así que me sigan depositando la cuenta. No, yo te juro que no. Es que según yo igual es como una movida populista nomás, de mantener esta idea de que como que podemos salvarnos solos, no dependemos de ellos, pero en realidad sí, pero en realidad no. Pero en realidad sí. Según yo es como eso. Es como darle, es que mira, es que de nuevo caigo al menos como en la ignorancia respecto a la cultura, ¿cachai? Pero no sé cómo es el control de medios, por ejemplo, en Venezuela. Claro. Porque puede ser, claro, que toda esta información quizás no sea como accesible para todo el público. Obviamente, ponte tú para los jóvenes que manejan el internet, ¿cachai? Se puede acceder a muchas cosas, que es como, a ver, lo que pasó aquí en el 73, por ejemplo. Que la gente solamente tenía la información que llegaba como por la tele, o por el diario, o por la radio, y que estaba todo controlada por el gobierno de turno, ¿cachai? Entonces, siento yo que ellos ocupan mucho esto como para las quizás los más viejos, que deben ser también, como igual que pasa en Chile ahora, que es como el mayor poder político, porque la gente que vota. Y ocupan como esta imagen, ¿cachai? Venden cierto, como un eslogan, más que la información de fondo. Y siento que el vender esto de que queremos como independizarnos, da esta idea de que haya, ¿cachai? La revolución sigue viva. Cuando claro, en realidad seguimos dependiendo de los yanquis, ¿cachai? Claro. Siento Es que yo que eso. ¿Puede un país de Latinoamérica no depender de los Estados Unidos? Yo creo que es progresivo. Progresivo, No ¿cierto? creo que es el problema de la izquierda en general. El ya, ahora ya. Claro. No, ese no. Todo o nada. Todo o nada, claro. Nosotros actualmente, como país incluso, dependemos de estas fuerzas políticas externas. Y si de la noche a la mañana se fueran, Chile queda igual que Venezuela. Entonces, si alguien tiene esa idea,
de querer dejar de depender. No puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser lento y progresivo. Y eso es lo que los gobiernos izquierdistas, creo que esa es su falla mayoritaria, porque si uno analiza el tema, la utopía izquierdista, uno no le puede hallar mayores fallas en la colectividad, Claro. en la ayuda Claro, social. en la teoría suena súper bien, Sí, pero pero- como no hay gente pobre, tenemos Claro. como medicina para todos, ¿cachai? Buena educación. Exacto. Pero en la La práctica aplicación. es donde el hacerlo de ahora a mañana, y de hecho es claro ver los ejemplos. Si vemos Allende, repartimos todos los campos, reforma agraria, educación gratuita para todos, y eso claramente hay gente que le va a molestar. Entonces tenéis que hacerlo progresivo, porque si no Claro. pasa esto, pues. Entonces ahí vemos todas estas conspiraciones de que Estados Unidos movió los diarios, Estados Unidos restringió la comida, ahí entraron los chinos, se comió hasta pulpo, dijeron por ahí, o, tiburón. Es que la estrategia, desde mi visión, es bastante poco inteligente porque, Ese es el punto. porque o sea, es negar una realidad. Y por Dios que duele negar la realidad y que trae malos frutos, porque el poder de Estados Unidos es innegable. O sea, negarlo es una consecuencia tremenda y te va a traer malas frutas. Eso está claro. No puedes, nosotros hoy no se puede luchar contra eso. Claro. Sí, tratar de aceptar y tratar de tener estrategias inteligentes para Exacto. poder, no sé, en movimiento, trabajar con ellos y a la vez intentar generar otro tipo de movimiento. Que no ocurre, obviamente, porque incluso, no solamente con los gringos, nosotros dependemos hoy un 33% del comercio chino, de las exportaciones. Y China es un, comillas, imperio comunista. Y bien comillas. Y bien comillas. Entonces, digamos que rojo y azul es lo mismo en el fondo. Sí, la sustancia es el poder. Claro. Es el poder económico que tienen. Y el problema es cómo uno, como un país que no tiene el poder económico por historia, por tradición, por antecedentes anteriores, cómo uno utiliza eso con fines de beneficios sociales, beneficios y todos los adjetivos que les quieran poner, sin caer en el negacionismo de que nos vamos a independizar económicamente del imperio y bueno, Bolivia y Cuba son, entre comillas, los países que apoyan al movimiento venezolano de la revolución social. Yo creo que toda esta idea está engorrosa desde los inicios, para mí, desde la idea, creo que mal entendida, de Simón Bolívar. Claro, sí, Por eso recalqué eso de América es ingobernable. claro. Si analizamos en exclusiva Venezuela en este tema político, creo que podríamos echarle toda la culpa a Maduro, pero creo que Chávez tuvo la gran culpa de acostarse sobre esta ola de petróleo que venía en aumento y no ver a futuro, Claro. porque ya tenía, como dices tú, el perfil histórico previo de que hay caídas de petróleo Sí. y que claramente, y sobre todo ahora que las tecnologías están avanzando, veníamos hablando con el Leo en el bus de que cada vez el tema eléctrico en los vehículos está siendo más predominante. Incluso fantaseamos un poco con teletransportación. Pero este tema de la política económica, de no visualizar ese futuro, creo que una culpa fuerte que tuvo el gobierno de Chávez, y lamentablemente para Maduro, él vivió está viviendo toda esta crisis, y bueno, claramente su solución de aumentar la moneda imprimiendo billetes al destajo no era una solución clara. Solución de Monopoly. Sí. No, y el precio de la comida valía más que lo que te pagaban. Bueno, veíamos este reportaje tan criticado de Daniel Matamala, que él mostraba que los precios, por ejemplo, del detergente es un sueldo. No, pañales era Sí. un sueldo de Si no, una persona. la gente dice que no alcanza y que tiene que comer promedio una vez al día y reducido. De hecho, hay varios comunicados de gente diciendo que no comen carne hace montones.
De ahí también los temas de nutrición que yo entregué y todo. Pero entonces, con todo lo que tenemos, imagínate que hemos conversado solo la escala, comilla, política del asunto. No nos hemos metido con la escala humana. Con el rol del poder. Claro. ¿Qué pasa con los factores psicológicos, por ejemplo, en el caso de Maduro? Que es para estudiarlo un año completo, ese compadre. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué ven posible? ¿Una verdadera guerra civil, un enfrentamiento entre dos naciones como Estados Unidos lo acostumbra a hacer en otros países? O sea, en lo práctico, pues, hay un punto que quiero hacer paréntesis antes de responder. Y es que con la información que tenemos hasta el momento, nosotros podemos dar un análisis que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Pero hay comentarios o opiniones paralelas a esta información que es la que uno tiene, y que es que hay varios de estos datos que puede que estén sesgados. Claro. Y ese es el juego que tienen las políticas de los dos lados, porque de repente sabemos algo que es grave y que afecta, por ejemplo, al gobierno en sí de Maduro, y de repente sabemos de datos que afectan al tema de que Estados Unidos se está metiendo en la cuestión. Entonces, no Por eso, sabemos, hay datos que no... recalcar de que no hay blancas palomas. Claro, Así que aquí no se trata de los buenos y los malos, claro. sino se trata de datos que surgen y que pueden ser manipulados. Por eso yo traté de buscar quizás los más concisos y los que tenían mayores respaldos, pero pueden también tener atrás algún interés político. Eso es innegable. Claro. Yo creo que lo mejor que podría pasar, poniéndonos no en lo que creo que va a pasar, sino en lo que espero que debería pasar. Ah, ya. Con esperanza. Claro, con esperanza, es que esta persona que está a cargo del poder, que en este momento es Maduro, cediera un poco. No que saliera, porque eso sería como quebrar completamente el proceso, que en realidad es lo que quieren desde la contraparte de derecha, por así decirlo, que es que esta persona deje el poder totalmente. Pero yo apuntaría a que él cediera el poder y hubiera como una especie de... Pero ceder por medio paso, de elecciones, dices tú. No, sino que yo en realidad no creo que... Nunca he creído en que una sola persona deba gobernar en mayoría un país. Entonces él podría dar la oportunidad a que esta otra persona, que es Guido, no sé cómo se pronuncia, Guido, pudiera compartir con él la autoría del poder y intentar solucionar el problema entre los dos. Entonces vaya a tener las dos partes respaldadas dentro del gobierno y no debería tener ataque político de ninguna parte, y podrían entre los dos avanzar hacia una solución del problema económico que actualmente tienen. No creo que pase. No, eso te iba a decir, pero no tiene re poco sustento. Eso sería la utopía. Mi utopía en este momento, y creo que es lo que podría dar un buen final, sin muertes de personas. Ya la hay. O sea, sin más muertes, porque Sí, en realidad a lo que estamos apuntando nosotros es a un término de esta situación. Claro. Entonces, claro, dentro de la previa claramente han habido situaciones, pero esa es mi humilde utopía. Igual preocupante. Cada vez que yo pienso como en toda esta situación, me genera como angustia, pero no por la situación política, sino por la gente. La gente que queda acá en el fuego cruzado. ¿Sí? Claro. Y claro, o sea, igual pienso como... No, pero, disculpa, no sé si viste ese video, el del... ¿Cómo que se llama? Este autito grande de las fuerzas militares. Ah, como el mini tanque que atropelló a las personas. No sé si viste ese video. No. Un tanque No, que agarró. Estaban en la manifestación y estaban acercándose a un lugar. Y el tanque, o sea, no un tanque, sino que un auto grande, como por ejemplo acá una tanqueta, así. esta cuestión que tira... El zorrillo. El Ya, zorrillo. ya. Como el Es zorrillo, un pero zorrillo. se notaba más Ya. tanque. Pasó por arriba, no sé, unas 2 o 3 personas y una quedó en el piso así. Tú decís, bueno, ahí está la gente que... Y lo sorprendente no es que pase por arriba de las personas, sino porque eso puede haber pasado por casualidad, pero es clara la intención Sí. de Hay doblar intención de hacia atacar. la cantidad de personas. Claro, volviendo eso a la... Claro, es que mira, el problema es que si hubiera una intervención, estaríamos hablando ya de guerra directamente. Porque Rusia se metería si es que se mete Estados Unidos, eso está declarado.
¿Cachai? Y Estados Unidos creo que la condición que puso es que si es que atacaban a Guaidó, tampoco sé cómo se pronuncia, Sí, sí. si es que lo atacaban ellos dicen, esa Sí, es su condición, si lo sí. atacan él van a intervenir. Entonces obviamente nadie espera eso, pero así como en utopía no se me ocurre como más, porque evidentemente Maduro no va a dejar el poder a menos que lo saquen. Yo creo que la utopía más cercana es que él ceda el poder. Pero que eso no va a pasar. Por eso, pero yo creo que esa es la utopía de las utopías que él saca. Porque ya ver que él no tiene ni una intención, y lo ha dicho tantas veces en el canal que tiene por parte del gobierno, que él va a continuar hasta los últimos de los días con la revolución. Y eso te da por entendido que lo van a sacar muerto. Si es que. Y. Claro, o sea, conectando con eso, con lo que tú decías, en el fondo es la escala humana la que padece. Lo preocupante, claro. Más allá del lado político y todo que se pueda conversar en la gente. Porque pase lo que pase, la gente va a sufrir. Y ya están sufriendo. Pues. Piensa en toda la gente que se ha ido, que familias separadas, ¿cachai? Por la misma inmigración masiva. Y es re difícil hacer el ejercicio de ponerse en el lugar, ¿eh? Porque sí, uno tiene en su cotidianidad una taza de leche, un hervidor, luz, internet. Claro, que por eso igual yo al principio decía que uno habla como desde una posición muy cómoda. Acá también se habla, y de hecho lo que más me enrabia es cuando aquí se hacen análisis políticos. Yo de repente viendo publicaciones en Twitter de alcaldes de ciertos partidos independientes, pero desde el sillón, po. Desde la comodidad, y hablando en pos de una ideología, o sea, totalmente desconectado del ser humano, del padecimiento. Sí, terrible, o sea, ¿cómo? Creo que eso es lo más complejo en términos políticos, de que la gente se ciega a la esencia de la política por una ideología. Y creo que esa esencia de la política en algún momento fue organizar una masa gigante, que en este caso eran inicialmente las polis, las ciudades, a cosas más macro como países, y ese foco se va perdiendo con la ideología de que yo voy hacia allá, entonces no puedo doblar un poquito por esta otra calle porque yo voy hacia allá, claro. Y da lo mismo si choco, da lo mismo si paso por arriba de alguien. ¿Es entonces el último, el fin de la base de los males en general? Pero no de Venezuela, sino que a gran escala. La identificación con una... Como el cegarse con la ideología. Con una institución y con una forma de ver tal asunto, por ejemplo, en este caso político. Con una creencia en el fondo. No es al final el fin de todo. Sí. Ahí concluye. Yo creo que en este momento sí. Y lo podéis tomar como parte. De hecho, podéis centrarte en un punto y mirar hacia los dos lados, pero vaya a haber contrapartes negativas en ambos. Entonces, lo negativo son esas personas que no tienen un sesgo personal, porque el sesgo personal hace que de repente las personas se aferren tanto sin formar parte del sistema político. Me explico. Por ejemplo, un familiar de un desaparecido en dictadura va a atacar totalmente la dictadura y está cegado en eso porque mataron a una persona, y eso mezcla al final un tema político con el sentimentalismo. Y de eso es lo que se nutren estas otras personas, que en realidad no tienen quizás nada que ver con el tema, sino que solo la ideología es la que creen y es la que impulsan. Y por el otro lado podríamos decir lo mismo de personas que, por ejemplo, en el tema de la reforma agraria quizás pasaron por encima de personas y están como dolidas aún por el tema. Entonces tenía ese sentimentalismo que se mezcla con la ideología política y que refuerza cierto, es que de ahí nace la cierta parte de la población. Pero tenía estas otras personas que están que se nutren de eso. El títere, y, claro, ¿cómo se llama este compadre que controla el títere? El titiritero. El titiritero y los títeres. El titiritero es capaz de controlar lo que él desea controlar. Claro. Y de hecho ahí entra un poco el misticismo de esta cosa de que te gusta estudiar a ti, pues, Pablo. Esta cosa de la conciencia,
donde hay algunos textos por ahí que dicen que cuando uno la logra abordar bien o la puede usar bien hacia sí mismo y Claro. hacia los demás, o se puede aprovechar de los demás, Sí, po. de esas personas que tienen un nivel de conciencia un poco más Es bajo. la creencia, pues decir, la creencia también es un nivel de... El tema es quedarse ahí, cegarse ahí y olvidarte que el mundo es mundo, porque la creencia es el mundo. Igualar la ecuación del mundo con la creencia.